Ministro, buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Vicente, licenciada Roa, buenos días, un saludo para ustedes y para el país. Les pido disculpas que una entrevista previa se nos alargó y bueno, y estamos aquí prestos para atender concretamente sus inquietudes. Muchas gracias, ministro. Bueno, así nos toca a veces. El ingeniero Iván Montaneda es el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Señor ministro, ¿qué proyecciones tiene de negocios ante el COVID-19? Mire, primeramente, si me permite entregar las últimas cifras levantadas oficiales de lo que la pandemia nos ha dejado y nos sigue dejando en pérdidas económicas que son astronómicas y que nunca antes visto en la historia del país. Hemos sobrepasado ya los 16.500 millones de dólares de lucros cesantes de todos los sectores productivos en estos casi 100 días de confinamiento, de paralización o de semiparalización, producto de aquello más de 200.000 pérdidas de plazas de empleo, y eso es la radiografía actual que tiene nuestro país. El panorama del futuro inmediato, del mediano, del corto plazo, realmente es compleja, es difícil, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero. La producción del país, el comercio, las ventas internas, la producción local y las exportaciones van a depender del propio desarrollo de la pandemia, no solo a nivel interno, sino a nivel mundial. El Ecuador está engranado al comercio mundial, a la economía mundial, y obviamente las regiones serán muy impactadas. Ya estudios nos han hablado muy claramente el decrecimiento que esperamos hasta fin de año. Sudamérica, Latinoamérica será una de las regiones más golpeadas producto de la pandemia, y el Ecuador obviamente tendremos lamentablemente también que enfrentar una situación dramática de pérdidas de producción, de comercio y consecuentemente pérdidas de empleo. Sin embargo, desde el gobierno nacional, entendiendo esta situación, hemos buscado y hemos puesto algunas herramientas que en este momento son importantes, necesarias para poder apalancar y mitigar estos impactos. Una de las herramientas más importantes, creo, es el fondo, los fondos de recursos financieros, el Fondo Reactívate Ecuador, que anunciamos hace 30 días, 1.150 millones en un envión inicial para atender, insisto, las necesidades de los diversos sectores productivos. Arrancamos hace 30 días, 25 de mayo, con el Banco del Pacífico, con un fondo de 500 millones de dólares, con créditos, con tasas preferenciales, que han recibido miles de solicitudes que vienen siendo evaluadas, que vienen siendo trabajadas, y producto de aquello ya han habido cerca de 80 millones de desembolsos oportunos, desembolsos que han llegado para poder ayudar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas tan necesitadas de recursos para poder cumplir con sus obligaciones. Yo creo que los recursos, si bien es cierto, son importantes, licenciado, son insuficientes. Hemos mapeado, hemos inventariado a nivel nacional en nuestros recorridos esas necesidades del sector comercial, agrícola, del sector comercial, del turismo, que son realmente bastante más altas. Se necesitan cerca de 4.000 millones de dólares para poder ayudar y atender todas estas necesidades. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos importantes, buscando más recursos para poder alimentar este fondo y poder seguir atendiendo a las empresas, a los sectores y aportar a la reactivación productiva. Es una gran verdad, mi querido economista. Eso como concepto, pero como detalles de la situación, realmente son exageradamente duras. ¿Por qué? Porque una serie de empresas aplican para cualquier valor y le piden unos estudios dentro de cuánto puede producir hoy en la pandemia y después de la pandemia. Entonces, ¿cómo usted puede proyectar algo en los momentos que estamos viviendo que ni siquiera tenemos idea de cuándo va a terminar la pandemia? Primero. Segundo, créditos a 3 años. Esos créditos deben de ser mínimo con 1 año, año y medio o 2 años de gracia.
y posteriormente 10 años para pagarlo. Es la única forma de podernos reactivar. Es como, por ejemplo, la deuda externa del Ecuador, de los diferentes bonos. No deberíamos pedir plata. Lo que deberíamos de pedir es años gracias y años para pagarlo hasta 50 años por último. Y con la misma plata que estamos produciendo, nos reactivamos sin necesidad de prestar más. Exactamente pasa lo mismo con estos créditos. Señor ministro, ¿qué hacer para evitar esta situación? Licenciado, yo estoy de acuerdo con usted y lo hablo desde el conocimiento. No se olvide que vengo creando empresa y trabajo por más de 30 años en el sector agroindustrial. Lo vivo en carne propia. El Ecuador necesita espacio, no podemos pretender entregar un crédito y obligar y exigir que se paguen estos créditos de manera inmediata. Sin embargo, los recursos tienen que venir de algún lado. Nosotros, los recursos, los dólares, una economía dolarizada como la nuestra, que si bien es cierto, ha sido favorable estar en un modelo de dolarización en crisis como esta, porque caso contrario la tentación de imprimir moneda cuando no tenemos moneda propia, esta camisa de fuerza, nos llevaría a un descalabro económico aún mayor, a un descalabro que genere devaluación y baje el poder adquisitivo de las personas. Eso sería nefasto y lo vemos en otros países. Lo que sí tenemos que buscar los dólares ahora, ¿de dónde para alimentar y atender la economía? ¿De dónde llegan los dólares? Los dólares llegan del petróleo. ¿Pero dónde está el petróleo? El petróleo ha caído históricamente, los ingresos de petróleo se han ido al suelo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan las remesas. Las remesas de los migrantes también han tenido un descenso muy importante, ¿producto de qué? De que nuestros compatriotas en el exterior están perdiendo los empleos. La crisis es mundial. Entonces tenemos dos fuentes importantes de ingresos de dólares que hoy el Ecuador casi no las tiene. Nos quedan simplemente las exportaciones no petroleras, que hemos luchado por sostenerlas. El primer trimestre de este año hemos tenido un buen desarrollo de exportaciones no petroleras que generan dólares y fuentes de empleo. Lamentablemente no solo dependen del Ecuador, sino de los propios mercados que todavía están cerrados o semi-paralizados. Eso nos preocupa. Entonces, los recursos deben venir por créditos. El Ecuador también tiene ese limitante, licenciado, de acceder a créditos. Usted me habla de periodos de plazo y de gracia importantes. Se han conseguido estos 1.150 millones a condiciones preferenciales y lo que hemos hecho es traspasar esas condiciones al sector productivo, entregarle créditos al 5% cuando el riesgo país está elevadísimo. No, conseguimos créditos a una baja tasa, a un largo plazo de interés. Obviamente estos créditos son comerciales, por eso le hablaba de 6 meses de plazo de interés. Entendemos y conocemos que existen otros sectores como la industria, como la agroindustria, que necesitan más periodo de gracia y más plazo de interés. Ayer recibimos 260 millones adicionales del Banco Mundial en otro crédito que será canalizado a través de la corporación financiera para atender, ahora sí, con periodos de gracia extensos, con créditos que lleguen hasta 15 años plazo y con tasas preferenciales. Sin embargo, todos estos recursos, licenciados, son escasos porque la crisis es fortísima y en ese sentido estamos trabajando. Entendemos la necesidad de plazos y de créditos y en esa línea estamos trabajando. Pero ingeniero, ahí viene esta pregunta, 825. El ingeniero Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca. Este crédito de 1.150 millones, ¿a cuántos años plazo ha conseguido el Estado para pagarle? ¿O para pagarlo? Miren, las fuentes de financiamiento de este gran monto son algunas. Tenemos el Banco Mundial, tenemos el IFC. ¿A cuántos años, ingeniero? Perdóneme. Son diferentes negociaciones que ha hecho el gobierno. Ya, el mínimo. Ministerio de Economía. El mínimo, ¿cuántos años? Tenemos plazos de 4 años, de 5 años, de 7 años, de 12 años para pagar. Entonces, ya, si hay de 4 años, ajá, ¿por qué dan 3 para pagar? Si hay de 12 años, ¿por qué dan 3 para pagar? Porque en todos los préstamos, según lo que tenemos entendido, todos están a 3 años plazo. Imagínense una pequeña empresa prestar $100,000 a 3 años plazo.
le toca como pagar como 5.000, 6.000 mensuales. ¿De a dónde? Mire, le comento, esos 500 millones a los que usted se refiere, que estamos ofreciendo al 5%, periodo de gracia de 6 meses y hasta 36 meses ese es el plazo para ese monto específico y ese es el plazo que conseguimos en el exterior. Por eso hablo de traspasar. Pero también le digo que tenemos otros créditos como el que llegó el día de ayer al país y que será canalizado a través de CFN a un plazo mucho más extenso y que vamos a trasladar ese plazo. Ahora, nosotros estamos buscando las mejores condiciones de crédito en el exterior. Ese es nuestro desafío, buscar créditos a largo plazo, créditos baratos para traerlos al país. Lamentablemente, y eso debe conocer la ciudadanía, ¿por qué no consigue más plata? Esto es fácil. El Ecuador se encuentra en una situación compleja. A nosotros también nos revisan los números, los balances, los ingresos. ¿Cómo me vas a pagar la plata? ¿Cómo me la vas a garantizar? Entonces, es complejo acceder. No tenemos recursos, no tenemos un fondo de estabilización, no tenemos esas garantías que tienen nuestros vecinos como Colombia, como Perú, y que han tenido una mejor calidad de acceso a créditos. Sin embargo, lo estamos haciendo y los estamos poniendo sobre la mesa. ¿Por qué nosotros llegamos a esta pregunta? Porque en algún momento le preguntamos al ministro de Finanzas, precisamente en una de las entrevistas, y nos dijo que unas operaciones las habían conseguido a 10 años plazo. Y le preguntábamos que si las consiguieron a 10, ¿por qué a los que necesitamos en estos momentos nos las están dando a 3 años? Licenciado, reitero, el tema de plazos, el tema de montos, es una parte que la hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una labor realmente titánica, buscar recursos en el exterior. Nosotros, al tener en el país, lo que hacemos es pasar y traspasar las mismas condiciones que nos dan. Cuando usted me habla del fondo de 3 años, le insisto, esos son los plazos que hemos tenido para esos 500 millones puntuales, pero vamos a poner ya desde el día de hoy más créditos y más plazos para otro tipo de negocios y de industrias. Hay comercios que sí les sirven por los 3 años, licenciado, que sí necesitan esos recursos al 5% para poder sostener y reactivar su comercio y poder operar. Eso es lo que se trata, dar este apuntalamiento inicial. Por favor, no le busquemos la quinta pata al gato. Tenemos nosotros recursos para las MIPYMES, para las industrias que necesiten más plazo, más periodo de gracia, también los vamos a atender. Pero los comercios, el que es comerciante, sí necesita un crédito inmediato y a 36 meses, créanmelo, que es una gran ayuda. Señor ministro, yo sí le busco la quinta pata al gato, porque soy empresario, tengo 120 empleados, vaya a ver todo lo que han pedido para poder dar $100,000. ¿Cuántas veces al día respiras? ¿Cuánto vas a vender de aquí a 3 meses si están que nos quitan publicidad en este tipo de negocios y querer pagar $100,000, $50,000 a 3 años? Perdóneme, yo si le quito, le busco la quinta pata al burro, la quinta pata a la situación, para que definitivamente el gobierno se dé cuenta. Es verdad que es difícil conseguir créditos a largos plazos, pero también es bien cierto que hay que hacer algo con tener créditos mucho más amplios, con un antecedente, que con toda seguridad, y usted es empresario, los créditos a largo plazo se los va a pagar a menos tiempo, porque los empresarios, como usted, yo y muchos, lo que no queremos es tener deudas. No queremos tener deudas o reinvertir, mi querido señor ingeniero. Es verdad, licenciado, es verdad, y entiendo su desesperación, como digo, lo vivo en carne propia, y esa desesperación no le podemos bajar el tono. Perdóneme si no quise decirle eso, pero no le podemos bajar el tono a la desesperación que hoy tienen los sectores, los caminos, converso con ellos, desesperación justa por sobrevivir. Los empresarios en este país hacen un esfuerzo importantísimo. Yo también he dicho que son los héroes. Sostener las plazas de empleo que sostiene, a pesar de que bajan los ingresos. Esa es la gente que realmente hace el país. Por eso
yo también estoy buscando y trabajando para que esos créditos o recursos lleguen más rápido. La gente se desespera, he aplicado y no me llega, no me atienden, y eso es lo que estamos presionando, gestionando para que sea la ayuda que llegue de forma más directa, más expedita, y que lleguen recursos al país a mejores condiciones para poder atender de mejor forma a todos los sectores productivos. En eso no tenemos la mínima duda y creo que coincidimos que no es fácil hacerlo, no es fácil, pero hay que hacerlo. Necesitamos trabajarlo porque es la única forma. La única receta es inyectar recursos y dinero a la economía. Eso es lo que se necesita y eso es lo que tenemos que hacer. El resto lo hacemos los ecuatorianos trabajando día a día como lo hacemos miles y millones de ecuatorianos. Definitivamente es así. A veces pensamos que estamos con COVID-19 y simplemente son las preocupaciones que nos tienen mal, mi querido ingeniero. Bueno, ¿y qué hacer ahora? Si viene el billete, capital semilla, perspectiva de producción, ¿qué tenemos para el futuro? Mire, como le digo, hemos puesto algunas herramientas sobre la mesa para reactivar la economía, este Fondo Reactívate Ecuador. El día viernes lanzamos desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, de esta cartera de Estado, un fondo emprende, un fondo productivo, más de 10 millones de dólares puestos a disposición de los ecuatorianos emprendedores e innovadores. Este crédito será a la vena, directo a la innovación, a proyectos pequeños, a proyectos que generen fuentes de empleo, valor agregado a la industria nacional. Este fondo está dirigido para los valientes, para aquellos que al ver el problema piensan en la solución. Es un fideicomiso del gobierno nacional que será manejado por la corporación financiera, que inicialmente hemos puesto 10 millones, como le decía, para financiar al innovador. Y tenemos dos proyectos dentro de este fideicomiso: Capital Crecio Semilla y Capital de Riesgo. Rápidamente, en un minuto, ¿de qué se trata? Fomenta la puesta en marcha para proyectos innovadores. Hoy la gente se ha quedado sin empleo. Personas que están pensando en qué emprender. El ecuatoriano es emprendedor, es camellador. Ese ecuatoriano tendrá la oportunidad de presentar un proyecto y de darle no solamente un acompañamiento financiero aceptable, sin tasa de interés. Escúcheme, porque estos son créditos que el gobierno entra como socio capitalista para apoyar a ese emprendimiento. Vamos a calificar ese emprendimiento, vamos a dar esos recursos, pero también le vamos a dar el acompañamiento técnico tan necesario, ese módulo de capacitación que lo daremos a través del ministerio y que será fundamental para poder atender estos créditos. ¿De qué significa esto? Que nosotros vamos a través del fondo, tenemos el ecosistema emprendedor ecuatoriano, que así lo hemos llamado, en donde los emprendedores que postulen a estos créditos tendrán acceso a metodología, asesoría técnica, acompañamiento para hacer un plan de negocios, para ver si esa idea que tienen hoy los ecuatorianos tiene posibilidades de éxito. Creo que es un fondo que lo tenemos que seguir alimentando y seguir incrementando recursos necesarios para el innovador, para esos proyectos que están en marcha, en desarrollo. Si se necesita entrar a saber de qué se trata, los invito a participar. Entren a la página web www.fondoemprende.gov.es. Ahí podrán obtener la información general del postulante, qué información se necesita, y nosotros hemos abierto por 160 días donde se recibirán los proyectos y donde se empezarán a acompañar y a calificar. El tiempo de calificación de este proyecto será de 60 días y la entrega de recursos podrá tomar hasta 90 días, pero tan importantes para desarrollar un nuevo negocio y generar nuevas oportunidades de fuentes de empleo, que es lo que los ecuatorianos buscan en estos momentos. Señor ministro, para finalizar, 24 minutos para las 9 de la mañana. ¿Este tipo de emprendimiento tiene un mínimo las operaciones y un máximo? ¿Y cuál es el tiempo para pagar y el tiempo gracias? Mire, son 10 millones de dólares, 7 millones serán asignados para el capital Crecio Semilla, como le decía, esto para proyectos innovadores. El límite es en ciertos proyectos hasta 100,000 dólares, en otros proyectos hasta 250,000 dólares, con 24 meses para su ejecución. Pero esto no es un tema de pago. La diferencia con los créditos que entrega la banca pública o la banca privada
mientras la banca a usted le aplica un interés, aquí no se aplica tasa de interés. Aquí entonces usted no tiene que pagar. Parte sí, son recursos reembolsables y otros no reembolsables.